Este es el espacio radial de la gestión obrera de SECOP. Hoy es lunes 14 de, de marzo del 2016. Y claro, digo, me parece que lo importante es arrancar diciendo de que la elección del Banco de Previsión Social fue algo lamentable. Hoy todo el mundo hablaba de ese tema. Y yo no, con respecto a la responsabilidad de primero, digo, aclarar que faltaban listas, ¿no? Pero un caso extraordinario, un empresario fue a votar y no había ninguna lista. Esto es algo de no creer, ¿verdad? El tipo fue a votar como empresario y no había lista. Algo realmente llama poderosamente la atención. Y claro, faltaban las listas que son oposición. Las listas de la oposición, es decir, para explicar en pocas palabras, la lista 11 y la lista 1 representan lo mismo, representan el oficialismo. En todos los órdenes es así, ¿no? En las cuestiones de las elecciones. La lista 11 llevaba representantes de los activos a un elegido por el PCNT. Y la lista 1 llevaba como candidato a alguien también alineado a la base social del gobierno, es decir, la organización de jubilados, el PCNT, son prácticamente lo mismo. Bueno, esto ha pasado así históricamente, digo, no es que sea malo, tampoco es bueno, digo, pero no es que sea malo eso, ¿no? Y la oposición, la lista 2 de jubilados, que se había producido una alianza entre varias agrupaciones de jubilados que no podemos decir que representen partidos directamente, ¿no? Pero representaban militantes, ¿no? Simpatizantes de tres partidos, ¿no? Seguramente mucho más independientes que otra cosa, pero en su base el acuerdo era simpatizante del Partido Nacional, el Partido Colorado, simpatizante de la Unidad Popular, que acordaron un programa común. Y del otro lado, bueno, está toda la base social del gobierno, ¿no? Del Frente Amplio, ¿no? El PCNT, está de más decir que yo no sé si el 100%, pero debe ser el 99% de los dirigentes son integrantes de la lista del Frente Amplio, ¿no? Como así también la dirección de la agrupación de jubilados oficialistas, en su, no sé, el 99-100%, son gente del Frente Amplio. Ahora, ¿quién es el responsable de que hayan faltado las listas? Y bueno, para nosotros los primeros responsables son los responsables de la lista. Para nosotros, los primeros responsables son los responsables de la lista. Es increíble, la lista 1 del oficialismo tuvo poco más de 150.000 votos en casi 600.000 habilitados para votar. 500 y pico de mil habilitados para votar jubilados. La lista 1 tiene poco más de 150.000 votos. La lista 2 tiene 90 y pico de mil votos. Y faltaron listas de la 2 en un número, yo no sé en qué porcentaje, pero en Colonia, en la mayoría de los circuitos no había lista 2. Y así sucedió en varias localidades del departamento y así sucedió a nivel nacional. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿Dónde está la responsabilidad? Porque digo, primero una falta de respeto al votante, ¿no? Si vos convocás una elección obligatoria y los que van a votar una lista no encuentran la lista, hay responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros hacemos como primeros responsables los responsables de la lista que no estaba, porque si vos pretendés
acceder a una responsabilidad de esta característica, tenés que tener la infraestructura acorde a las circunstancias, sobre todo si sos oposición. Si pretendés llegar a dirigir algo desde la oposición, tenés que tener una infraestructura, una organización superior a la infraestructura y a la organización de la lista que viene ganando siempre. Si no, no das vuelta a la situación. Pero por otro lado, yo no le puedo restar responsabilidad al Banco de Previsión Social. No le podés restar responsabilidad porque, repito, para nosotros los primeros responsables son los que quieren cambiar las cosas. El Banco de Previsión Social no quiere cambiar nada. Entonces, en ese sentido, convocás, haces campaña con tu plataforma reivindicativa para que la gente vaya a votar y no te asegurás que estén las herramientas. No había herramientas para que la gente se expresara. Entonces ahí me parece que entra la falta de respeto y entra la debilidad, ¿no?, de la organización, porque debieron haberse dado los medios para que llegaran las listas, por lo menos a la mayor cantidad de circuitos, de los circuitos donde más gente iba a votar. Las capitales departamentales es elemental, ¿verdad? Pero vos también te ponés a pensar que es una ley, y el Banco de Previsión Social es un organismo del Estado, y el Estado debe velar para que estén dadas las condiciones y toda la garantía para que el acto eleccionario sea con todo lo que tiene que tener. Y un acto eleccionario tiene que tener dos cosas fundamentales. Lo otro es todo lo que lo rodea y lo asegura. Tiene que tener urna y voto. Si no hay voto, estás muerto. Y si no hay urna, ¿qué hace con el voto? Después lo otro es parte de la estructura que rodea el acto eleccionario. El acto eleccionario pasa por votos y por urna. No había voto de una lista en un número importantísimo de circuitos. Yo creo que una vez que se contata al abrir el circuito que no hay lista, me parece que hay que hacer el planteo urgente como forma de que lleguen las listas, ¿verdad? Y no sé con quién tienen que hablar, pero tal vez tienen que hablar con los responsables de la lista primero, pero es una ley. No se le ocurrió a la lista 2 hacer una elección como para responsabilizar únicamente a los de la lista. Nosotros nos responsabilizamos desde el punto de vista político, de la militancia, desde el punto de vista de la organización. No sé, a título de ejemplo, los que venimos denunciando la necesidad imperiosa de un cambio social, que estén dadas las condiciones, un determinado día y una determinada hora para acceder al gobierno y al poder, y que lleguemos tarde. Para dar un ejemplo, si se quiere, extremo, burdo, pero ¿te imaginás 1000 años tratando de que la gente tome conciencia, se organice, pelee para tomar el poder, y el día que están dadas las condiciones, en una hora determinada, llegar tarde? Y perderlo por llegar tarde. ¿Cuál hubiera sido el resultado si hubieran estado las listas en todos los circuitos? Miren, de 150 a 93 hay 57. No sé cuál podría haber sido el resultado. La diferencia no fue tan grande, siendo que no sé qué cantidad de gente no pudo votar. Y tal vez alguna otra gente, por falta de conocimiento, fue a votar una lista y como no estaba, terminó votando la otra. Por falta de información, fundamentalmente. Claro, si vamos a los hechos concretos, al Banco de Previsión Social no le interesa un carajo que haya ningún tipo de cambio. ¿Qué le puede interesar a los dirigentes actuales del Banco de Previsión Social que haya un cambio y que gane
la oposición, no le puede interesar jamás, ¿verdad? Tal vez por eso dejan mano de los delegados que se hagan cargo, pero me parece que aquí lo que faltó fue consideración hacia los que se sacrificaron para ir a votar. Y por otro lado tenemos que agregar que el hecho de ser obligatorio le da una responsabilidad muy grande al votante, pero no le quita responsabilidad al que lo hace obligatorio. Y el organismo que representa la obligatoriedad del voto acá es el Banco de Previsión Social. El Parlamento lo resuelve la ley por iniciativa del Presidente de la República, del Poder Ejecutivo, y la hace obligatoria y delega en el Banco de Previsión Social como organismo del Estado el cumplimiento, pero no son solo obligaciones para los votantes y los integrantes de la lista. Creo que aquí el Banco de Previsión Social se sacó un lazo encima. Está bien, no está escrito que el Banco de Previsión Social tenga que llevar las listas, pero cuando pasa un caso de esto no es un solo circuito ni dos circuitos. Ya cuando es general la situación, se debió haber jugado otro papel. No sé, me parece. No va a cambiar la política económica del gobierno el que haya ganado otra lista. Simplemente era un elemento más para empujar, nada más. Es grave desde el punto de vista de que en una elección, es un acto democrático, todo el mundo se llena la boca, mucha gente no haya podido votar lo que quería votar. Es jodido eso. Es muy jodido. Y repetimos, para nosotros los primeros responsables son los que pretenden un cambio y no están a la altura de las circunstancias. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Si mañana nos juntamos un grupo de gente y nos presentamos a competir con el oficialismo y no aseguramos que en cada uno de los lugares donde se va a hacer efectivo el voto esté la propuesta de lo que quieren el cambio, estamos haciendo agua. Jodida esa, Es una demostración de debilidad. Y después está la responsabilidad de los que miran para otro lado y tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad porque siguen siendo los representantes de los que resolvieron el voto y la obligatoriedad del voto. Entonces a mí me parece que este organismo debió haber jugado un papel, debió haber provisto, aunque sea último momento, de la lista. Sí, es jodido, es complicado, pero bueno. Y no sé hasta qué punto no debió haber consultado si seguir adelante. Y quiero aclarar, los primeros responsables son los que debieron haber asegurado, ¿verdad?, que las listas estén. Es lo mismo de cuando en una elección nacional, en mesas importantes, de lugares importantes donde la oposición tiene posibilidad de pelear, de disputar, casi en igualdad de condiciones, no tenga delegado para el conteo de votos. Es lo mismo. Sabiendo que quedaría en manos de los que no pretenden ningún cambio, porque el Estado, los organismos del Estado que participan en las elecciones son justamente los que no quieren ningún cambio. ¿Qué va a querer el presidente del BPS? ¿Qué va a querer? ¿Que gane la otra lista? No, no tiene sentido, ¿no? Entonces digo, podrá haber funcionarios que están en la mesa que voten otra cosa, pero la dirección, ¿no?, los que mandan, los que dirigen, no quieren ningún cambio. Entonces no van a jugar ningún papel para que se los quite del lugar donde están o les compliquen la vida. Y después se encuentran los oficialistas que ya vienen ganando y que van a querer un cambio. Entonces están perdiendo 2-0. Y si participan, pueden perder 2-1. Bueno, es lo mismo. Es un tema... No sé, a mí me interesaba plantear esto porque se ha hablado mucho y están los que quieren quedar bien y seguro.
Entonces salen a decir, ¿cómo le vas a echar la culpa al PCNT o al BPS? No, nosotros no. Entendemos que no hay que echarle la culpa así como así. Hay responsabilidades. Fundamentalmente el Banco de Previsión Social. Y la primera responsabilidad de que no haya habido lista es de lo que pretenden acceder a dirigir. Y no tuvieron la capacidad organizativa como para que las herramientas para poder llegar a dirigir estén. Y ahí está el gran problema, ¿no? Y bueno, yo qué sé, me parece que tiene que servir como autocrítica. Es una lástima. Es una lástima porque hace falta un cambio. Y esta era una forma interesante de comenzar a producir un cambio. Después de, si se hubiera ganado, la pelea era de adentro. También muy difícil, pero estando adentro, no es lo mismo que estando afuera. Y como no tenés posibilidad de construir otro banco de previsión social, tenés que pelear de adentro, ¿no? Bueno, es una lástima. Y con respecto al triunfo, muy triste. No tienen la más mínima representatividad. Si hay 550.000 para votar y te votaron 150, estás regalado. Estás regalado. Es muy poca la representatividad en realidad. Lo interesante de la representatividad es que sea amplia mayoría, ¿verdad? Le ganaron a una lista que en la mayoría de los circuitos no estaba en la lista, por responsabilidad de la lista. Y a pesar de que en la mayoría de los circuitos no estaba en la lista opositora, en 500 y pico mil votos tuvieron 150. Digo, hablando mal y pronto, no sé si ganaron, ¿no? Es como correr una carrera solo y tener 500.000 dificultades para poder llegar, solo. La carrera la corrieron prácticamente solo, ¿no? Ahora, de 550 a 150, y es poco más de un 25%. Poco más de un 25% en una pelea mano a mano. No es que había 4, 5, 6 listas, había 2. Y de los 2 listas, la más votada tuvo el 25% de los votos. Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Por lo menos el discurso de que estamos haciendo la cosa bien ya no cabe, ¿no? Si mañana le preguntaba, ¿qué opina del resultado de la elección? Ustedes que ganaron. Decir, bueno, la gente votó para continuar este proceso, le tiene que preguntar, ¿cuántos votaron? 150.000. Bueno, entonces le tiene que decir, ¿y los otros 450 qué pasó? Entonces hay gente que dice, la gente que vota en blanco es porque no le interesa. Y yo no sé si no le interesa. Yo voy a dar mi ejemplo particular. Yo voté en blanco. Soy un activo que votó en blanco. ¿Por qué votamos en blanco? Votamos en blanco porque como trabajador no tenemos representación en ninguna de las 2 listas que se presentaron. Entonces, el voto en blanco o anulado, más allá de a dónde van, tal vez debimos haberlo anulado. También quiere decir que no se está de acuerdo con ninguno de los 2 candidatos. También quiere decir que ninguno de las 2 listas nos representan en nuestros intereses. Y estamos hablando de votos en blanco cientos de miles, ¿eh? Exactamente no tengo el número. En 300.000 votos en blanco
250, 300, habría que ver al final, todavía es muy temprano. Pero pongámosle 200. En 800 y algo de mil habilitados para votar, activos. 200.000 votos, es un 25%. Los 200.000 porque no le interesa. No, eso para abrir los ganchos también. Yo, por ejemplo, voté en blanco no porque no me interese, a mí me interesa mucho. Me hubiera interesado mucho que hubiéramos tenido la capacidad de poner nuestro propio candidato. Un candidato integrante del directorio del Banco de Previsión Social, trabajador, que fuera con una plataforma reivindicativa en materia de seguridad social apoyada por un número importante de trabajadores activos, afiliados al Banco de Previsión Social como nosotros. Nos hacemos la autocrítica, no supimos, no es fácil ir contra un aparato ya establecido de tantos años, como es el aparato oficialista del PCNT, ¿no? Ahora, el Banco de Previsión Social es independiente en sus resoluciones de las políticas generales del país. En otras palabras, el directorio del Banco de Previsión Social es independiente de los lineamientos del Poder Ejecutivo. No. Dentro del directorio del Banco de Previsión Social manda directamente el Poder Ejecutivo. Y es una cuestión que hay que saberla. Por eso es tan importante para el gobierno mantener el establishment, mantener ganando al representante del PCNT como base social de su política económica y mantener dentro de las organizaciones de jubilados a los frentes amplistas, que no van a intentar alterar en lo más mínimo la política económica del gobierno. Algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver la política económica? Y sí, vaya, sí tiene que ver la política económica. Es un banco. Es un banco que se tiene que regir por los lineamientos de la política económica, pues es un banco del Estado. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que aplica políticas económicas en beneficio del capital, naturalmente tiene que mantener un banco de previsión social que le garantice que siga saliendo el mismo dinero o menos. Porque ¿por dónde achica un gobierno que está comprometido con el capital? Por los gastos del Estado. Alguno habrá escuchado más de una oportunidad. Cuando nosotros decimos que gobiernan 4 partidos juntos, este es uno de los elementos. Todos los gobernantes, fundamentalmente los que se autodenominan de oposición, que no lo son, ante un problema de déficit fiscal plantean reducir los gastos del Estado, recortar los gastos del Estado. ¿Cuáles son los gastos del Estado? Este es uno de ellos. La salud, la educación, la vivienda. Los compromisos que el Estado tiene en función de la Constitución Nacional, en función de la Constitución de la República. La inversión pública, reducir los gastos del Estado. Eso dicen todos los dirigentes de los que se llaman oposición, que no lo son. Pero hay otro que no es oposición, que también habla de la austeridad, de la reducción del gasto del Estado, que es el ministro de Economía y el presidente de la República. Por eso, más allá de 50.000 almas movilizándose por un mayor presupuesto para la educación, 50.000,
cuesta tanto poder conquistarlo. El resultado de la movilización de varios días, que costó la aplicación de un decreto de esencialidad, el último que lo había aplicado había sido Jorge Pacheco Areco. Pasaron los años e increíblemente utiliza la misma metodología un presidente que se autodenomina de izquierda. O tal vez los dos son de izquierda, Jorge Pacheco Areco y Tabaré Vázquez. Ese es un tema más para analizar. Claro que Pacheco no era de izquierda. Tan claro como que Tabaré no es de izquierda. ¿Qué terminó pasando con el reclamo de las 50.000 que se movilizaron? Que costó el decreto de esencialidad. Que los dirigentes de la organización sindical terminaran aceptando lo mismo que planteaba el gobierno antes de la movilización. Entonces ahí está el documento. ¿Por qué el gobierno necesita que continúe ganando las listas del PCNT? Porque las listas del PCNT, en todos los rubros y en cada uno de los rincones de la patria, le garantizan a la política económica del gobierno no tener alteraciones. Vaya si habría sido una alteración que se lo hubiera logrado el 6% del Producto Bruto Interno para la educación. Que hubiera significado para el gobierno que la movilización trampeada por el PCNT a último momento. Que ¿se acuerdan que cuando empezaron los paros en el liceo, en la escuela, los dirigentes del PCNT lo aconsejaban que volvieran a trabajar, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué hubiera significado que se hubiera logrado el 6% del Producto Bruto Interno? Estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Un número redondo, ¿no? 3.500 millones de dólares. O sea, vamos a ponerle 1.500, 2.000 millones de dólares más de lo que dieron. Esos 1.500, 2.000 millones de dólares más de lo que dio el gobierno, ¿de dónde hubieran salido? De un lugar que ya estaba comprometido, que era el capital, beneficio del capital. Cuando vos tenés en tu país acuerdos con empresas multinacionales, transnacionales, anacionales, y en los acuerdos no solo lo que no pagan impuestos, sino que en el acuerdo estás comprometido a brindarle una infraestructura acorde a las necesidades de esa multinacional, te estás comprometiendo a meter mucho dinero de las arcas del Estado para cumplir con ese acuerdo. Y en el acuerdo las transnacionales se aseguran de que vos lo cumplas con sanciones. No sancionan porque está acordado que ante el no cumplimiento termina siendo sancionado en tribunales que no son en la República Oriental del Uruguay. Lo hemos dicho, pero con ejemplo tal vez va quedando más claro. Y en el tribunal nosotros tenemos un representante que nos defiende, que lo manda el gobierno. Como si lo manda el gobierno, yo dudo que nos defienda, pero pongámosle. Y después, en 3 miembros, uno del que presta la plata a la multinacional y al Estado uruguayo. Y el otro integrante de la empresa multinacional. Pongámosle que el Estado uruguayo, el gobierno, se ponga un día los pantalones y le diga a la multinacional: mira, si cumplo con esto, dejo sin atender una necesidad básica para mi pueblo, que es mejorar la educación. Por consecuencia, voy a elegir por mi pueblo y su educación.
y no voy a cumplir con esto. Paguen ustedes la infraestructura que necesitan. Te mandan al CIADI. Y en el CIADI que está el Banco Mundial, que presta la plata, está el representante de la multinacional y un representante que manda el gobierno nuestro. Más peligroso que los otros dos. Entonces, un poco para ir entendiendo, ¿no? Estamos hablando de las elecciones del Banco de Presión Social y si el BPS le interesa que la gente tenga todas las opciones para poder votar. Y bueno, no, es natural que no tengan todas las opciones para poder votar. A no ser que los que realmente quieren cambiar la cosa se aseguren de que estén. Por eso son los primeros responsables. La primera responsabilidad es de los que queremos cambiar las cosas. Si no estamos a la altura de las circunstancias, tenemos que meternos para adentro y discutir qué cagada nos mandamos. No se trata de andar buscando responsables en otros lados, porque si seguimos buscando responsables en otros lados no vamos a llegar nunca a nada. Y eso lo tenemos que aclarar. Si no aclaramos eso, ¿verdad? Estamos complicados. Y hay que entender la política en general, ¿no? Hay que entender la política en general. Yo vos escuchás de mañana, después de una elección, como algunos comunicadores se aseguran de quedar bien con el gobierno y con el PCNT. ¿Cómo le van a echar la culpa al PCNT? ¿Cómo le van a echar la culpa al gobierno? La culpa es de los que no llevaron la lista, sí, de verdad. Pero tampoco se trata de marcar tanta diferencia para quedar bien, ¿verdad? Entonces dicen, ¿cómo le van a echar la culpa de esto? Hay que echarle la culpa, dice, cuando tienen la culpa. El problema es que vos nunca le escuchaste decir que tienen culpa de algo, ¿viste? Entonces nunca tienen culpa de nada para quedar bien, ¿no? Simplemente para quedar bien. Bueno, después seguimos con esto, no me queda mucho. El sábado nosotros estuvimos en una asamblea interesantísima en el Club General. Una asamblea donde había más de 60 personas convocadas por una organización social que está llevando adelante un proyecto de ley de vivienda popular. Lo que nos llamó poderosamente la atención es la cantidad de gente joven y sobre todo matrimonios jóvenes, parejas jóvenes con gurises, desesperado por poder acceder a una vivienda digna y que la puedan pagar. El Uruguay tiene graves problemas y dentro de los graves problemas está el problema de la vivienda, ¿no? Y bueno, y ahí está una de las cuestiones. Esta organización empuja junto a varias organizaciones que se han formado a lo largo y ancho del país un proyecto de ley basado en el artículo 45 de la Constitución. Si alguno quiere leer el artículo 45 de la Constitución, dice que todo habitante de la República Oriental del Uruguay tiene derecho a una vivienda digna y económica, y que es el Estado el que debe proveer. Lo mismo que la salud, lo mismo que la educación, ¿no? Lo mismo que el trabajo. Claro, tenemos una constitución que para la época neoliberal en la que vivimos tiene un montón de artículos que desentonan con las políticas que se aplican. Por eso cuesta tanto, primero, hacer entender a la gente que tiene derecho, porque a través de los años no solo enterraron los artículos que responsabilizan al Estado para con el pueblo, sino que convencieron al pueblo
que esos derechos ya no los tienen. Y la gente dejó de reclamar. Un pueblo deja de reclamar por muchas cuestiones. Una, porque tiene todos las cuestiones elementales satisfechas. Entonces deja de reclamar. Bueno, no es el caso nuestro. Otra, porque no ha podido acceder a la información. Creo que sí tiene mucho que ver con lo nuestro. Otra, porque existen aparatos mucho más poderosos que impiden que la gente reclame. Y otra, porque en el proceso de organización popular para poder reclamar no se han puesto de acuerdo. Puede haber algunos más. Y creo que nuestro país, nuestro pueblo, está haciendo un proceso. Está haciendo un proceso basado en que ya no cree en lo que le prometieron. Y creo que está en todo aquello que tienen el conocimiento y la información de lo que está pasando y lo que se debe hacer. Está en esa gente la responsabilidad de aclarar la cabeza de la gente, empujar a la gente a la organización para poder frenar esta catástrofe, ¿no? Y bueno, y qué importante que exista una organización que convoque a la gente a pelear por la vivienda. Debería haber organizaciones que convoquen a la gente a pelear por trabajo, por mejor salario, mejores condiciones de trabajo, por saneamiento, pavimentación, iluminación, por mejor salud, por mejor educación. Generar un gran movimiento popular. Única forma de torcer el rumbo, porque se trata de torcer un rumbo que hace un montón de años apunta a defender los intereses de los más poderosos. En realidad el rumbo lo está imprimiendo hace muchos años el capital financiero. Es el auténtico enemigo. Volvemos a lo mismo. Y ese rumbo, a nivel mundial, a nivel mundial, ese rumbo está siendo impuesto por el capital que hoy se encuentra en una crisis muy grande y que necesita imperiosamente apoderarse de los recursos de todos los países que pueda saquear. Esto se ha incrementado a medida que ha pasado el tiempo. Claro que las reglas del sistema son esas, pero se ha llegado a un nivel en que nos imponen a través del sometimiento que le entreguemos todo lo que tenemos. Y cuando existen gobiernos que se prestan para este tipo de cuestiones, si no tenés pueblo organizado para frenarlo, te pasan por encima. Y esto de la vivienda es un grano de arena que se puede transformar en contagioso y que le haga ver a la gente que tiene necesidades reales. Esta gente tiene necesidad de vivienda, hay otros que no tienen necesidad de vivienda, tienen necesidad de trabajo, tienen necesidad de salario digno, hay otros que tienen necesidad de que en su barrio tengan condiciones dignas para poder vivir.
Hay otros que tienen necesidad de una mejor educación, de una mejor salud. Bueno, todos esos elementos que son responsabilidad del Estado, porque lo que nombré son todas responsabilidades del Estado. El capital intenta que dejen de ser responsabilidad del Estado. Por eso empujan tanto hacia las privatizaciones. ¿Qué más quiere el capital? Y lo hemos dicho. Que la salud sea absolutamente privada. Que termine la salud pública. Si se termina la salud pública y la educación pública y la responsabilidad del Estado en materia de vivienda, todo ese poco o mucho dinero que va a salud pública, educación y a vivienda, se lo quedan ellos. Lisa y llanamente se lo quedan ellos. Porque nos tienen endeudados. Porque las políticas que se aplican en estos países sometidos están basadas pura y exclusivamente en préstamos. La economía se mueve a través de inversión extranjera o plata extranjera. En 3 meses, Mauricio Macri, en la Argentina, para un ejemplo, ¿no? Terrorífico. Un ejemplo terrorífico. Endeudó al país en miles de millones de dólares. Inmediatamente que asume, corre hacia los organismos internacionales de crédito a pedir dinero y a comprometerse a pagarle a los famosos fondos buitre. Fondos buitre. Que son organismos que compraron partes de la deuda argentina y que pretenden cobrarla al mismo precio que estaba antes del acuerdo que hizo el gobierno argentino, un acuerdo que redujo la deuda enormemente. Y como ellos se quedaron, compraron esas deudas, pretenden ganarle el 1.500, 2.000%, dinero que va a salir justamente de la salud, la educación, la vivienda. Es tan sencillo como eso. Yo no entiendo cómo la gente se entrevera tanto, ¿no? Y bueno, podríamos resumir diciendo, esto es patria o muerte, hemos llegado a ese nivel, ¿no? Claro, si comparamos al gobierno argentino con el uruguayo, debemos decir que el gobierno argentino, en materia deportivamente hablando, está mucho mejor entrenado. O sea que los 100 metros llanos lo corre mucho más rápido que el gobierno uruguayo. En 3 meses, tal vez el gobierno argentino hizo lo mismo que el gobierno uruguayo en 11 años. Pero lo importante no es el tiempo que demora. Lo importante es cuáles son los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del neoliberalismo que se aplica a rajatabla en la República Argentina con la asunción de este gobierno ultraderecha, con los objetivos en materia económica que se aplican en la República Oriental del Uruguay? ¿Cuáles son los objetivos? ¿O los ministros no salen corriendo a pedir préstamos juntos? ¿O el problema del salario ya dejó de ser una responsabilidad y pasó a ser responsabilidad de los trabajadores? Ya no son responsabilidad ni de empresarios ni de gobierno los salarios. Ahora es responsabilidad de los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores, si son responsables, no tienen que pedir aumento para poder cuidar el trabajo. Esto es un discurso que tiene 20 o 30 años y que lo han venido aplicando cada vez que gobernaron los alumnos de Milton Friedman. El neoliberalismo es eso, achicar el Estado, recortar el presupuesto a salud, educación y vivienda, porque el que manda es el capital. Porque primero hay que cumplir con el capital extranjero y lo que sobra lo vamos a distribuir entre las responsabilidades del Estado. Pero en ese marco, se están aplicando políticas para achicar el Estado. Y en este país en 11 años el Estado se ha achicado enormemente.
Las tercerizaciones y las privatizaciones dentro de las empresas del Estado son un documento vivo de la chica del Estado. La falta de recurso a la salud o a la educación es parte de una política de achique del Estado. La mejor forma de privatizar es dejar de atender lo público y que la opinión pública, por falta de conocimiento, diga, pero esto cada vez está peor, y ellos te contesten, ¿no será bueno que venga un privado y se haga cargo? Eso se ha hecho en el mundo entero. Y aquí vamos por ese camino. Claro, nos diferencia de Macri que el tipo lo aplica sin anestesia. Macri te saca las muelas sin anestesia, el doctor Vázquez te encaja como 4 o 5 inyecciones, entonces vos no sentís el dolor. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Como información a la gente que está preguntando por el tema de la vivienda, el próximo sábado a las 8 de la noche se vuelve a reunir en el Club General esta comisión, esta organización social. Y bueno, tiene planificado llegar a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, porque es allí donde está el proyecto de ley. Entonces este proyecto de ley tiene que salir de Comisión de Vivienda, debe ser discutido en Comisión de Vivienda y debe ingresar a la Cámara de Diputados para ser discutido. Y es la única posibilidad de ser aprobado, que entre a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Bueno, sería importante la participación, es importante la participación. Esto se arregla con gente, con movilización. Se arregla con movilización, con gente. La vivienda, la salud, la educación, la entrega al país, todo se arregla con gente. Y bueno, habíamos arrancado una audición con un ejemplo de lo que significa que siga todo como está. En el Banco de Previsión Social va a seguir todo como está. El representante de los trabajadores, que es el representante del PCNT, se va a encargar de que no se altere en lo más mínimo la política económica que aplica el gobierno. Lo mismo que el representante de los jubilados que a través de la lista 1 ha ganado. Nosotros resumimos diciendo, la primera responsabilidad de que no hay lista es de la propia lista. No están a la altura de las circunstancias para hacerse cargo de una responsabilidad si no son capaces de llevar las herramientas para que la gente resuelva. Eso es una cuestión elemental, ¿verdad? Elemental. Y bueno, como siempre, ¿no? Digo, siempre se habla de lo mismo, de diferentes puntos de vista, óptica, es lo mismo, ¿no? Si nosotros arrancamos en el 2006, bueno, en el 2006 decimos lo mismo, y cada vez necesitamos más, el que lucha gana y el que no se muere de hambre.